ejemplo, las tensiones entre lo unipolar y lo multipolar, que creo que había que ampliarlo a las tensiones que existen entre lo unipolar y lo multipolar en todos los aspectos de la vida político, social, económico e inclusive hasta del punto de vista militar. Es todo un tema. Yo voy a tirar algunas cosas sueltas de entrada como para después en las conclusiones tratar de dar un poco una percepción sobre lo que está sucediendo, lo que está pasando. Algunos temas que son, por ejemplo, importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, el caso de China. China viene creciendo económicamente, insertándose en el mundo globalizado. Y algún dato importante a tener en cuenta es que tiene el 25% de la población global y va camino para el año 2040-45 también a tener el 25% de la inserción económica a nivel planetario. Ese es un proceso que podrá llegar a alcanzarlo en esa meta que se fijaron o no, podrá ser un poco más o un poco menos, pero es un proceso que es irreversible. Inclusive hasta por la caída de la población que va a tener, por el control que hicieron de la natalidad durante la década de 60, 70 y 80, va a llevar que la población de 1.700 millones de habitantes termine dentro de 20, 25 años en 1.400. Eso va a generar que van a tener mayor capacidad económica para invertir en el desarrollo económico de su mercado interno y poder también fortalecer su inserción global. Este es un tema, a tener en cuenta, e inclusive también en el aspecto de las condiciones sociales. Nadie tiene que pensar que, por ejemplo, en una planta automotriz china, si está robotizada y está el 50% de la dotación laboral son ingenieros o profesionales de alto nivel, ganan $1 por hora. No existe eso. Habrá trabajo esclavo en China, y en mucha cantidad habrá una gran parte de la población que está marginada del sistema económico, como también hay trabajo esclavo en nuestro país. Esto es importante tenerlo en cuenta porque si no tenemos una percepción equivocada de esa realidad y nos puede llevar a tomar una idea equivocada. Otro elemento, África. África hoy es una región del planeta que va a los 800 millones de habitantes y continúa en franco crecimiento. Y también se ha convertido en un mercado importante a nivel globalizado y que en este momento ha focalizado los intereses de las corporaciones a nivel global, de todo tipo. Lo ven, inclusive hay que observar con mucha atención la inserción de las corporaciones que están en lo que sería la economía 4.0. O sea, pasan de lo que son la primera revolución, segunda revolución y tercera revolución industrial directamente al cuarto proceso. Por ejemplo, Nigeria no tiene, que es un país sumamente importante y con mucha población, no tiene la red telefónica de cables que tiene la Argentina o países más tradicionales como Brasil. Directamente pasó a la red de celular sin pasar por esa situación intermedia y por supuesto utilizar servicios que esa tecnología pone a disposición, pasando por arriba todo eso. Otro tema, otro dato. Japón, que tiene 127 millones de habitantes, de acá a 10 años va a crecer la población a 107 millones, o sea, va a perder 20 millones de habitantes. Más las condiciones del cambio climático, la incidencia de los terremotos, de los maremotos y todas estas cuestiones, también ha llevado a que tengan un problema, porque un país que tenía sus corporaciones insertadas en Japón ha cambiado claramente su política económica y ha convertido a sus empresas en empresas dueñas los japoneses, pero de carácter global. Eso explica también cómo hacen sus asentamientos productivos, cómo Toyota inserta sus espacios productivos en diferentes regiones del planeta
en base, un poco a lo que decía acá Bianco, en el tema de asentarse en determinadas regiones que le garantizan mercado, acceso a tecnología, determinado nivel de servicio, a cooperación de los gobiernos y que todo eso le permite desarrollarse. No es la misma política de las corporaciones japonesas que de las corporaciones americanas o de las corporaciones alemanas. Son estrategias muy diferentes de cómo toman la globalización, cómo se insertan los mercados y cómo actúan. Y obviamente también es muy diferente de cómo actúan las empresas chinas. Esto también es un rompimiento a las estrategias que eran casi unificadas, que era el sistema americano, de lo que conocíamos tradicionalmente, la Ford como ejemplo, IBM. O sea, esto también está en discusión en ese espacio y a ese nivel. Esto es de fundamental importancia poder comprenderlo. Yo acabo de venir de un encuentro en Múnich hace 10 días que se hizo sobre el sector automotriz. Bueno, ¿cuáles son los anuncios que se vienen? De acá para el 2030 está calculado que el 50% de los autos se van a mover con electricidad, o sea, la electromovilidad. Eso también lleva al nivel de la conducción autónoma, o sea, se va camino al auto que se conduce solo. Esto aparecería en nuestra realidad como cosas esperables. Pero a esto también se le suma, en esto de la industria automovilística 4.0, el tema de que se insertan actores que no tienen nada que ver con el sector productivo tradicional ligado a la industria automotriz, a los laboratorios o a lo que a usted se le ocurra. Aparecen actores como Google, Uber, Alibaba. Un auto que no necesita conductor no tiene entonces por qué ser propiedad de un individuo. También va a estar en discusión si el auto, cada uno tiene que tener un auto o hay un servicio que es un auto que a la vez ofrece servicio y vos mientras vas usando el auto te comunicás, te informás, haces operaciones bancarias y vas trabajando y te lleva de un lado a otro. El que va a comprar los autos va a ser Uber, va a pedirle a Volkswagen, quiero 100.000 autos. 10.000, 50.000 en China, 10.000 en Estados Unidos, 10.000 en Europa, 5.000 en África, 500 en la Argentina. Esto también rompe un escenario del punto de vista de las corporaciones productivas que tenían un modelo que podemos considerar unipolar y aparecen estas situaciones de ruptura que van a producir situaciones que todavía no sabemos cómo van a propagarse y a desarrollarse. Pero es importante que tengamos en cuenta y abramos nuestras cabezas que estos cambios están pasando al lado nuestro. En este momento Tesla está poniendo en funcionamiento varios decenas de miles de autos de conducción robotizada y es feroz el ataque que hacen por un par de accidentes mortales que hubo, uno en Estados Unidos y otro en China. Pero puede ser que Tesla termine quebrando. Ahora, la tecnología que desarrolle Tesla, el producto que desarrolle Tesla, con el tema del auto que se conduzca en forma autónoma, lo van seguramente a capitalizar otros y va a terminar siendo un proceso irreversible, como esto que planteaba de China. De esta reunión salieron despavoridos los sindicalistas ingleses. Y explico por qué. En la estrategia de unificación europea, el sindicato inglés tomó la decisión de quedarse con las plantas que en teoría garantizaban mayor cantidad de mano de obra, mejores salarios, mejores perspectivas del convenio, y en la negociación se quedaron con las 11 plantas para fabricar cajas de velocidades. Bueno, ¿cuál es la noticia? El auto eléctrico no necesita caja de velocidades. La planta de caja de velocidad de Volkswagen tiene fecha de terminación en Córdoba, la de acá. La de Mercedes tiene fecha de finalización. Son 15 años o 30, pero tiene fecha de finalización. Esta es la realidad del mundo multipolar, que no solamente se expresa en los términos políticos, sino que fundamentalmente se expresa en el sistema productivo. Porque el sistema capitalista en sí es un sistema
que de alguna manera está constantemente en movimiento, está constantemente en crisis. No hay una crisis del sistema capitalista. El sistema capitalista es una crisis permanente, es un cambio permanente. Entonces, en este aspecto, me parece que como introducción era importante de nuestra perspectiva ponerlo sobre la mesa, porque en el contexto que están surgiendo los cambios en este momento, y así al pasar también me parece que tiro lo de la cuestión de Francisco y la Iglesia. La Iglesia Católica llegó hace 600, 700 años atrás, junto con los portugueses, a China. Llegaron los jesuitas. Los jesuitas fueron expulsados de China por una resolución del Vaticano, porque habían adoptado la serpiente como símbolo, que era el animal sagrado para los chinos. Mandaron a los franciscanos y sacaron a los jesuitas, bueno, cosa que nosotros conocemos también en nuestra historia por otros aspectos. Pensemos que hoy la Iglesia Católica también se está globalizando. También sabe que el país que más cristiano o católico tiene es China. Sabe también el papel que va a jugar China en el mundo del futuro. Ese es el cambio. Eso es lo que expresa también Francisco como jesuita. Y también a eso hay que sumarle, y hay una gran diferencia entre la etapa anterior de la entreguerra, el Acuerdo de Yalta. Hay una frase muy famosa, que cuando se iba a firmar el Acuerdo de Yalta, el Vaticano pidió cómo era que no estaba sentado en la mesa entre Churchill, Stalin, Roosevelt y los otros, y De Gaulle. Entonces la respuesta de Stalin fue: ¿cuántos cañones tenía la Iglesia? Porque ellos tenían 20.000 en Berlín. Y claro, ¿cuántos cañones tenían? No tenía ninguno. En esa etapa de ese mundo que nosotros conocemos, en el cual nos criamos, ¿no? En el cual yo nací en el 60, o sea, mi infancia es la foto del Che muerto a los 8 años, es el hombre llegando a la luna, es la carrera espacial, es esa cosa de la guerra de Vietnam, que se le podía vencer militarmente al imperialismo, que se podía con la lucha armada hacer la revolución, cambiar la sociedad, era esa imagen. Hoy eso no se le puede decir al Papa, porque hoy también las cuestiones que tienen que ver con las estructuras de poder, las relaciones de fuerza, la cuestión de la comunicación termina siendo mucho más importante que 20.000 cañones. El Papa en el Vaticano, como fuerza global, como referencia mediática, como capacidad de inserción, como mayoría en muchas regiones del planeta del punto de vista religioso, con su capacidad de articular con otros espacios religiosos propios del cristianismo o no propios del cristianismo. Lo dije al principio, la minoría de cristianos de China puede llegar a ser la más grande del planeta. Entonces, ese es el papel que juega a nivel global. Por supuesto, sin quitar ninguno de los otros aspectos humanos que planteó Valdés, el humanitario, el papel que se juega contra la guerra, los fines humanitarios, todo eso, pero en el fondo lo que moviliza, lo que motiva, lo que hay que tener en cuenta para comprender lo que está sucediendo en nuestro entorno es eso. Por supuesto, y claramente de acuerdo con que la única opción posible en este contexto son los espacios regionales. No existe otro camino que poder construir en esta realidad. O sea, no hay país en la tierra, ni siquiera Estados Unidos, que hoy pueda enfrentar el mundo desde una política solamente nacional, con lo grande que es, con lo potente que es. Esto solo que le dije en el sector automotriz puede desmantelar en un plazo de un par de años todo el complejo productivo automotriz de Estados Unidos como nada. Si de alguna manera se equivocan y toman una decisión fuera de tiempo en una cosa como esa. Ni que hablar en otros temas que son mucho más importantes que por ahí que el complejo automotriz. Entonces, una de las cuestiones también a tener en cuenta es esta cuestión que es muy importante. Nosotros tenemos por ahí forma de expresarnos
el imperialismo, el capital financiero, el corporativo. Tenemos que empezar a ver que hay un sector de la población que es minoritario con respecto a la población mundial. Serán 300, 400 millones. Eso es el 3, el 4%. Ahora, 300, 400 millones de personas es mucha gente. Y tienen mucha plata, mucho recurso, mucho poder. Cualquier persona que tenga más de 10 millones de dólares, y que ese es el número que hay a nivel global de esa cantidad de gente, es mucho más poder. Es más poder que lo que pueda pensarse del complejo productivo industrial militar de Estados Unidos, o de 4 o 5 países juntos. Eso es muy importante que nosotros lo empecemos a visualizar. Porque si no pensamos que hay un centro, un lugar donde se le cubran las cosas, y no es una cabeza o 20 especialistas, es un sector minoritario de la población global. Esto lo podemos asimilar a un fenómeno por ahí histórico como lo es del sistema feudal de la Edad Media. Hay una especie de clase corporativa que si a eso no le pegamos en el centro de gravedad, que es en las leyes que tienen que ver con los procesos de sucesión, o sea, de herencia, si no se ataca ahí en ese punto, este planeta termina en una situación como lo que representaron las monarquías absolutas. Ese es un punto clave, o sea, más importante que inclusive discutir el derecho de propiedad de una empresa o de una patente, termina siendo que no puede un ser humano acumular niveles de riqueza ilimitados por tiempo indeterminado y más allá de su segunda o tercera generación. Este es un tema que va a ser clave. Y el otro tema es la proporción y la desproporción de poder que da todo esto. Se ven los conflictos bélicos que hay en Medio Oriente. Uno observa esos conflictos y resulta que de la potencia dominante, donde está la tecnología, la capacidad, y esto en un conflicto bélico, muere uno por cada 2000 del otro lado. Esa es la proporción. Ahí está claramente reflejado la relación de fuerza. Y esto se expresa en todos los aspectos. Por otro lado, eso, para terminar, en un contexto en la cual hay una gran necesidad de participación y de movilización y de resolver expectativas en la población global con respecto a demandas que están insertas y que son necesarias resolver. Mayor democratización, la cuestión de género, la cuestión de la pobreza, de los servicios sociales, qué pasa con la jubilación. Existen instrumentos que en determinados momentos permiten grandes niveles de movilización y de participación. Ahí vemos la primavera árabe, pero puede terminar en lo que termina. Vemos también las grandes movilizaciones en las calles para la destitución de Dilma, o al revés. También vemos lo que pasa con la gran movilización que hubo en el tema de género en nuestro país hace muy poco. Y el 30 vamos a estar viendo a ver qué pasa en Corea del Sur, con una gran movilización que está pidiendo la renuncia de la presidenta. Pueden tener estos aspectos positivos y favorables para los sectores populares, pero lamentablemente también tenemos que decir que en general estos procesos son aprovechados por la fuerza de derecha y conservadora, y por eso también en este aspecto están políticamente en una ola todavía ascendente expresiones políticas como lo de Trump, lo de Le Pen, los surgimientos y fortalecimiento de las agrupaciones neonazis en el centro de Europa, expresiones violentas dentro del mundo musulmán que toman control de determinadas regiones, y ese contexto también, en ese contexto hay que ponerlo a Macri, hay que ponerlo a Temer, hay que ponerlo a todos los procesos que van en esa dirección, que aparecen tomando demandas también necesarias y reales a buscarle respuesta, pero que todos sabemos que terminan en la dirección absolutamente contraria. Entonces, hoy, más que nunca, la única respuesta posible a esta demanda que nos plantea el mundo que nos rodea es poder enfrentarlo desde el punto de vista global. Somos parte de un proyecto de resistencia global, somos parte de la construcción de una alternativa también a nivel global. Por eso creo que nos representan bien la figura que tenemos atrás en el día de hoy. Gracias.